Sean bienvenidos a otro nuevo video. En este video vamos a hablar de cómo identificar niveles con alta probabilidad, ya sea 80 y 90%. Sería una mentira si les digo que tenemos niveles del 100%, porque siempre hay una posibilidad de que nuestra posición pierda o toque el stop loss. Yo entiendo que hay posibilidades, hay probabilidades, y este es el juego del trading. Si sabemos elegir bien los niveles, yo les diría que este tipo de niveles nos dan una garantía, pero lo único que nos piden es ser un poquito cautelosos al momento de elegirlos. Y sin más preámbulo, vámonos a los gráficos. Ok, entonces en este ejemplo voy a hablar acerca de GJ. Y GJ es como, para aquellos que ya saben, es la moneda que más tradeo yo. Y ustedes tienen que entender que una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estar eligiendo los mejores niveles posibles es porque eso nos garantiza a poder tener, yo diría, al final del mes un cierto porcentaje de ganancias, y también nos ayudaría a aquellos que están haciendo cuentas fondeadas a poder pasar cuentas fondeadas en un solo trade, 2 trades, 3 trades. Si ustedes saben identificar este tipo de niveles con alta posibilidad, ustedes pueden incrementar un poquito el riesgo. Si ustedes, un ejemplo, supongamos que tienen este tipo de niveles y arriesgan un 2% y hacen un trade con un riesgo de manejo del 1 al 5, usualmente ustedes se harían 10% y así pasarían cualquier challenge en un solo trade. La manera de poder identificar este tipo de niveles, diría yo, es siempre yéndonos a los márgenes de tiempo altos. Usualmente este tipo de niveles están en el margen de tiempo diario o en el margen de tiempo de 4 horas. Yo les voy a enseñar 2 a 3 ejemplos de cómo identificar este tipo de niveles yéndonos al margen de tiempo diario. Entonces, en este caso, ustedes miran que tuvimos un fake out y se dan cuenta que tuvimos otro fake out en el daily, o sea, en el margen de tiempo diario, pero nos damos cuenta que a pesar de que rompió la estructura acá, nos damos cuenta que tenemos este nivel diario que todavía no ha sido tocado, no ha sido retesteado. Entonces, si nos vamos al de 4 horas, ustedes se dan cuenta que tenemos ese nivel, o sea, ese nivel está acá, no está sincronizado con el de 4 horas, porque ustedes tienen que tratar de buscar un nivel diario que también esté sincronizado en el de 4 horas. Si ustedes tienen un nivel de 4 horas y el diario en la misma zona, diría yo, eso incrementa las posibilidades como a un 90%. En este caso sería un 80%, ya que el nivel diario no está en este nivel de 4 horas. Si el nivel diario, un ejemplo, si el nivel diario y el de 4 horas fueran el mismo, eso incrementaría a un 90%. En este caso es un 80%, ya que los dos están separados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo único que tenemos que hacer, como les digo, es ser paciente. Usualmente, ustedes tienen que saber que usualmente este tipo de trades no pasa tan frecuente a lo largo del mes. Ustedes tienen que entender que como son trades con mucha probabilidad, ustedes tienen que entender que este tipo de setups o este tipo de posiciones solo pasa una cierta cantidad de veces al mes. Por eso que ustedes tienen que saber identificar bien esos niveles para que cuando la acción del precio esté cerca de estos niveles, ustedes puedan meterse. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como les digo, es identificar ese tipo de niveles y ser paciente. Usualmente lo que tienen que hacer es dejar una alarma cuando la acción del precio toque. En este caso, como les digo, ustedes ponen una posición acá y siempre arriesgando lo máximo 15 pips. Este tipo de niveles, ustedes tienen que ser cautelosos, porque si de verdad lo saben elegir, ustedes no tienen ni que preocuparse. Literalmente la reacción es instantánea y el rechazo es inmediato. Entonces, si ustedes saben elegir bien el nivel, literalmente el nivel solo lo toca y rechaza, y entonces estarían en profit todo el tiempo. Entonces ahora simplemente miren la reacción de qué es lo que va a pasar ahorita. Yo simplemente estoy esperando y se dan cuenta que solo lo tocó y bajó. Así tienen que entender ustedes. Este tipo de niveles, si lo sabemos elegir, son tan rápidos, o sea, la reacción es tan rápida que ustedes tienen que estar atentos. O sea, el día que ustedes miran, este ya está cerca, esto está como a 20 pips del nivel, ustedes tienen que dar alarmas. ¿Por qué? Lo más posible es que simplemente lo reteste y lo rechace. En todo caso, como les digo, siempre hay una posibilidad de que perdamos, y si en caso perdemos, simplemente nos sacaría inmediatamente. Entonces no tendría que haber ningún problema, ya que, como les digo, solo estamos arriesgando 15 pips. Usualmente yo siempre ando buscando el 1 to 5. Cuando yo tomo un trade, como les digo, siempre ando buscando del 1 al 5, por la misma razón, porque yo estoy tratando de pasar challenges solo arriesgando 2% máximo. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando estamos en el de 1 hora, literalmente solo lo tocó. Hubieron muchos rechazos para aquellos que literalmente no pudieron entrar al instante, pero se dan cuenta que el mercado les dio un chance, porque hubo un rechazo, hubo otro rechazo, bajó y volvió a subir y lo rechazó. Entonces, si ustedes no pudieron meterse acá,
porque, qué sé yo, tenían miedo, qué sé yo, ustedes tuvieron otra oportunidad y se pudieron haber metido acá, arriesgando un 2%, ya que este tipo de niveles están en el nivel diario, y usualmente hubieran pasado el challenge con un solo trade. Ok, moviéndonos al siguiente ejemplo. Ustedes se dan cuenta y se recuerdan que yo les dije que como el nivel de 4 horas y el de diario no estaba sincronizado, ustedes tienen que entender que eso baja un poquito la probabilidad. Entonces ustedes se dan cuenta que tenemos este nivel de 4 horas que tampoco fue retesteado. Entonces ustedes tienen que asumir que también es un nivel fuerte, pero la posibilidad o la probabilidad solo baja y solo se queda en un 80%. ¿Por qué? Ya les había dicho, el nivel diario y el de 4 horas no están sincronizados. Si estuvieran en la misma región o en la misma zona, estaría en una posibilidad de un 90%. En este caso, baja por la misma razón. También tienen que entender que teníamos una estructura en el de 4 horas, una estructura alcista, y por ende teníamos que esperar o por lo menos proyectarnos de que el nivel volviera a ser rechazado para que bajara. En este caso, como la estructura es para arriba, tenemos que asumir que quiere seguir subiendo, a pesar de que fue rechazada en el nivel diario. Entonces, como les digo, ustedes tienen que esperar a que la acción del precio toque. Ustedes ya les había dicho, el precio quiere subir porque la estructura de 4 horas es una estructura alcista, y se dan cuenta que al nomás tocar el nivel, ustedes pueden entrar. En este caso, como yo les digo, yo siempre arriesgo 15 pips o 10 pips, como ustedes quieran, y siempre buscando el 1 al 5. Como les digo, yo siempre me ando enfocando y más que todo en cómo pasar challenges y no en cuántos pips bajó. Yo simplemente ando buscando un riesgo de manejo del 1 al 5 porque usualmente es lo que me permite arriesgar un 2% por posición. Entonces, si miramos y nos vamos al de 15 minutos, se dan cuenta que ya hubo el primer rechazo y se pueden dar cuenta que lo rechazó. Para aquellos que perdieron esta oportunidad, se dan cuenta que volvió a subir y se está derritiendo. Entonces ustedes pueden darse cuenta que este tipo de niveles, como son tan fuertes y son tan buenos, aún así nos dan posibilidades y nos dan otras entradas por si acaso no entramos o por si acaso teníamos miedo. Pero ustedes tienen que entender que en el momento que el toque, ustedes no tienen que tener miedo, ustedes tienen que asumir que va a bajar, y si, como les digo, si en caso los termina sacando, ustedes simplemente están arriesgando 15 pips. Entonces ustedes se dan cuenta que asumamos que ustedes no piensan que este nivel no es tan seguro. Entonces ustedes lo que hacen es reducen el porcentaje de riesgo. Entonces, si yo en ese nivel hubiera pensado que no iba a bajar, yo simplemente arriesgo 0.5% o 1%. Y si en caso miro otro rechazo, le meto otro 1%, y así eso equivale a 2% por posición, y así termino pasando el challenge. Ustedes tienen que entender que estos niveles solo pasan una cierta cantidad de veces al mes, y si ustedes no se sienten tan confiados, simplemente les digo que reduzcan el riesgo. Eso es todo. Si en caso ustedes no se sienten tan confiados, y ustedes pueden ver claramente que siguió bajando, y se dan cuenta que siguió bajando, y pueden verlo completo que siguió bajando y bajando y bajando. Entonces este tipo de niveles, como les digo, tienen una probabilidad del 80%. Y si ustedes, vamos a decirle, vamos de nuevo a lo mismo, si ustedes por alguna razón no se sienten cómodos, tienen que, como les digo, bajar el riesgo, y eso simplemente resuelve el problema. Una manera para poder ser bueno y poder identificar estos niveles, diría yo, es haciendo backtesting. ¿Qué es backtesting? Bueno, tenemos esta herramienta en TradingView, para aquellos que tienen TradingView, y ustedes se dan cuenta que literalmente es viajar en el tiempo. Ustedes pueden darse cuenta que yo aprieto esto y me permite ir viajando en el tiempo hacia atrás. Entonces yo puedo ir practicando con ciertos niveles en la misma moneda, y pueden darse cuenta que yo puedo ir viajando en el tiempo más atrás, y eso me permite poder, diría yo, que repetir los eventos que pasaron en ese cierto día. Entonces yo, al poder repetir esos ciertos eventos o la acción del precio, eso me permite practicar, y entre más practico, eso va a incrementar mi habilidad de poder mejorar este tipo de niveles. Ok, moviéndonos al tercer ejercicio. En este ejercicio vamos a identificar un nivel que yo diría que tiene una probabilidad del 90%, para aquellos que realmente quieren saber. Entonces vamos a darnos cuenta que estamos en el nivel diario, en el margen de tiempo diario, y identificamos que tenemos este nivel acá. Para aquellos que se recuerdan, ustedes tienen que entender que para que tenga un 90% de probabilidad, usualmente tiene que estar sincronizado el nivel diario y el de 4 horas. Entonces vamos a ver si el de 4 horas está sincronizado, y se pueden dar cuenta que es muy claro que el nivel de 4 horas está en la misma región y en la misma posición que el nivel diario. Entonces ustedes tienen que asumir que este nivel tiene un 90% de probabilidad. Entonces, como les digo, ya si ustedes en caso tienen miedo o dudan del nivel, simplemente bajen el riesgo. Pero en este caso, yo me recuerdo este día que fue lo que pasó.
inmediatamente, como les digo, hubo un tiempo de rechazo, inmediatamente el precio colapsó. En este caso, ustedes se dan cuenta que el stop loss, está adentro del nivel. Eso un poquito tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces, si por alguna razón el trade nos termina sacando, ustedes lo que tienen que hacer es buscar otra entrada adentro del mismo nivel. Entonces, ustedes tienen que simplemente tradear este nivel de arriba. Entonces, recuerden, estamos tradeando al mismo tiempo, simultáneamente, un nivel de 4 horas y un nivel diario. Entonces, si ustedes por alguna razón el nivel es muy amplio, diría yo que es muy grueso, y el stop loss está dentro del área, ustedes tienen que buscar una posición en la que el stop loss esté afuera del nivel azul. Entonces, en este caso, ustedes pueden darse cuenta que el stop loss está por abajo del nivel. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Nos vamos al de una hora. Entonces, ustedes se dan cuenta que inmediatamente ustedes se dan cuenta que nomás el price action, la acción del precio, tocó el nivel, hubo un rechazo inmediato. Para aquellos que realmente estaban, como les digo, tienen miedo o no tienen miedo, eso tiene que ser la señal de que este nivel es bueno y que tiene una probabilidad muy alta de poder derretir y rechazar la acción del precio. Entonces, si nos vamos al de 15 minutos, se dan cuenta incluso que hay bastante rechazo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aquellos que no entraron inmediatamente, les dan otra oportunidad. Como les digo, estos tipos de niveles siempre hay, diría yo, que segundas oportunidades, aunque no tienen que confiarse. Como les digo, estas oportunidades simplemente sirven para poder scaling up o para poder agregar más trades. Como por ejemplo, supongamos que acá yo me metí y tenía miedo, entonces arreglé un 1%, pero vamos de nuevo y miro el segundo rechazo. Este tiene que ser la señal para poder convencerme a mí de que puedo arriesgar otro por ciento más para poder estar arriesgando 2% y poder literalmente ganar el trade y hacer un 10% y pasar cualquier challenge. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y ustedes pueden dar cuenta, como les digo, yo siempre ando buscando el 1 al 5, en este caso es del 1 al 10, pero yo siempre ando buscando del 1 al 5, no me importa si se va a derretir o no se va a derretir, yo simplemente ando buscando el 1 al 5 y se pueden dar cuenta que ahí estuvo la oportunidad. Y lo más curioso es que, como les digo, esta era una entrada, esta era la segunda entrada y se dan cuenta que también hubo otra entrada. Para aquellos que realmente tenían dudas, se dan cuenta que la candela roja subió, rechazó y terminó cerrando en rojo. Entonces, como les digo, hubieron 3 oportunidades y este tipo de trades, como les digo, son fáciles de poder identificar, pero lo que requiere es mucha práctica. Y nada, eso ha sido todo. Como les digo, este tipo de trades tienen una probabilidad del 80 al 90%. No les estoy diciendo que dejen de tradear todos los días, porque como les digo, hay veces que se puede tradear y hay veces que no se puede tradear. Pero también hay veces que hay posiciones o hay veces que la acción del precio se pone en ciertos niveles que diría yo que es imposible no poder ver este tipo de niveles y no tradear y tomar ventaja de estos niveles que nos dan una cierta garantía como del 90 al 80%, como les digo. No siempre vamos a ganar, pero el chiste del nivel o el chiste de poder encontrar este tipo de niveles o el propósito de poder encontrar este tipo de niveles es poder ser consistente a lo largo del año, a lo largo de los meses o incluso a lo largo de los días. Ustedes tienen que entender que van a haber veces que vamos a perder, pero si sabemos identificar este tipo de niveles, solo hay que ser paciente y pudiendo arriesgar el porcentaje correcto, esto nos va a dar retornos que nos van a hacer consistentes y nos van a hacer rentables en un largo periodo de tiempo. Y eso ha sido todo por hoy. Como ya saben, mi nombre es Mad Monkey. Me pueden seguir en mis redes y nada, hasta la próxima.